Hola, ¿qué tal? Estás en tu programa Redención aquí en Cultural Samplers Records y para nosotros es un placer poderte presentar en esta tarde pues este podcast para que podamos llegar ahí a tu corazón. Dios ha preparado algo pues grandioso, algo de mucha bendición y pues también de conciencia para que tú puedas analizarlo, puedas reflexionar en el corazón y para sobre todo para que puedas compartirlo. Y pues ahora, el día de hoy tenemos a nuestro amigo el pastor Hugo aquí de invitado. Pastor, muchas gracias por haber aceptado la invitación No, hombre, al aquí a tu contrario, programa gracias por Redención. la Me gustaría invitación. que saludaras a nuestro auditorio. Pues tanto gusto, de verdad es un placer estar en este lugar, gracias por la invitación y qué bueno que nos acompañan todos y cada uno de ustedes. Ahí corran la voz para que puedan escuchar todo lo que vamos a estar exponiendo. Es un placer. Y antes de comenzar el tema, me gustaría que ahí donde tú estás, entres ahí a la página de Facebook y de YouTube y le puedas dar ahí like y le puedas seguir en la página de YouTube, ahí de Cultural Samplers Records, y que puedas seguirnos porque vienen grandes cosas a través de este programa Redención. Y pues va a ser interesante para que tú puedas recibir lo que estás necesitando y si alguien en tu familia necesita ser restaurado por parte de Dios o de lo que vamos a estar hablando, pues que pueda llegar a tu corazón. Y pues tenemos por ahí al buen Alex que ya está mandando saludos y pues quiere cantar por ahí reggaetón, ¿no? Alex, vamos a seguir con el punk, pero bueno, ahora sí vamos aquí con el pastor Hugo que el día de hoy pues vamos a hablar sobre la familia. Es un tema de verdad que donde se desarrolla toda la problemática que hay en la sociedad, pero también donde se desarrolla un gran cúmulo de bendiciones cuando nosotros oímos la voz de Dios y nosotros decidimos ir por ese camino que el Señor ha dejado. Pero Pastor Hugo, me gustaría que antes de que comencemos nos pudieras decir quién es Hugo. Claro que sí, pastor, es un placer. Mi nombre es Hugo León. Nosotros participamos, por la gracia de Dios, desde hace ya años, como activistas, como analizadores políticos. Pertenecemos a la mesa directiva de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, que tiene conglomeradas más de 1,000 asociaciones civiles en todo el territorio nacional. Su servidor también es presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia en la sede en la Ciudad de México. Y también estamos trabajando como pastores, siempre proyectándonos hacia nivel social. La iglesia se llama Palabra de Vida, donde el Señor también nos concede presidir. Llevamos ya muchos años haciendo este trabajo, esta labor, y pues ha sido un verdadero placer. Oye, Pastor, ¿y a qué horas descansas o cuándo descansas? Es que esto no tiene descanso. ¿Cuál, Ojalá y lo hubiera. cuál es el propósito de poder, pues sobre todo, ¿no? En la familia, hacer todo lo que haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que esperas o qué resultado esperas de todo lo que ustedes hacen para que las familias sean restauradas? Muy bien, es una pregunta que abarca una respuesta muy amplia. Voy a tratar de resumirlo. Son tres aspectos. El primero es que como familia en México tenemos una serie de estructuras que venimos arrastrando desde lo cultural y eso mismo ha hecho que el tejido social, el tejido comunitario se vaya diluyendo y haya sido violentado, porque no hay un aspecto educativo en cuanto a valores, en cuanto a principios. De generación a generación se ha ido diluyendo pues por los mismos elementos que están alrededor, sociales, históricos, inclusive geopolíticos. Entonces traemos una herencia que no nos ayuda en muchos sentidos, tradiciones que destruyen las relaciones interpersonales dentro y fuera del vínculo familiar. Está el otro aspecto que es el gobierno, lo que es la estructura de autoridad, con los compromisos y también con la visión que se tiene de vida. Lo que se está haciendo es legislar a favor de una generalidad que el día de hoy no nos tiene una mejor posición. Entonces eso también influye sobre la familia. Y aquí entra el tercer aspecto, que es donde hacemos nuestra labor. ¿Qué es lo que buscamos? Como hijos de Dios, que los principios de reino, que estamos hablando de los valores, la vida, la familia, las libertades, el aspecto de la conciencia, la redención, la reestructuración del ser humano a través del poder y del amor de Dios,
no solamente permee la estructura y la visión y la idiosincrasia familiar mexicana, sino que además eso ayude a blindar a las familias para que puedan hacerle frente a toda la legislación progresista que atenta directamente precisamente a ese vínculo, a esas redes de familia. Yo creo que algo que ha afectado y que hemos dejado de llevar a cabo es la ley oral, pastor. Porque Sí. desde un principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Completamente algo les de dijo el acuerdo. Señor, ¿no? Y en aquel tiempo no había iglesias, no había Biblia, no había diccionarios, no había nada escrito. Y entonces lo que el Señor quería es que les enseñaran a sus hijos, ¿sí? Y aún desde ahí, fíjate que lo que pasó, ¿no? Algo curioso que a veces no analizamos. Y cuando les dice el Señor que ellos iban a ser una sola carne y que papá y mamá se iban a hacer un lado, a veces lo resumimos como que para nosotros y que los suegros se van afuera, pero les estaba diciendo a Adán y a Eva que dejaran a sus hijos, que sus familias fueran pues creadas en ese ámbito que Dios quería, y le estaba diciendo a Adán y Eva, cuando tengas a tus hijos y ellos formen un hogar, ya cuando lo formen es porque tú ya les enseñaste, cuando se unan, entonces tú y Eva se hacen a un lado, sí, porque no había suegro ni suegra para Adán y Eva. Y les dijo, dice, van a ser una sola carne y papá y mamá fuera. Y esto es algo que se ha perdido, porque la palabra de Dios, aun cuando se comenzó a escribir, dice, y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que le vas a enseñar? Lo que tus ojos han visto, ¿no? Y aún así no estaba escrita la palabra de Dios. Eso es lo que se ha perdido, Pastor Hugo. Es correcto. El asunto de la ley oral, que está en Deuteronomio 6, efectivamente no es algo que tengamos como una formación espiritual que se pueda ver reflejada en el aspecto moral, en el aspecto del amor, en el aspecto de un carácter maduro que no haga que se desborden las emociones. Es cierto. Lo tenemos, digamos que de una manera totalmente natural. De padres a hijos ha habido ha habido un asunto de leyes orales, sí, las recetas, es que mira tu abuelito, es que la ama así, una serie de distorsiones de la realidad, porque así ha sido. Pongo un ejemplo rápido. Nosotros venimos su servidor viene de una familia muy disfuncional. Mi papá era extremadamente violento, muy violento. Y me acuerdo que después de que nos dejaban en el piso llenos de sangre, mi abuela materna, ni siquiera la mamá de mi papá, mi abuela materna decía, no hijo, no lo juzgues, perdónalo, sí te ama, solo que te ama a tu manera, a su manera. Entonces, y yo así como que mejor que no me ame, ¿no? Que me ame menos. Ahí hay un problema de transmisión de una distorsión de la realidad. Pero, perdón, pastor, aún con eso, fíjate que he visto como pastor problemas de ese tipo, ¿no? En el cual se acostumbran a las agresiones físicas y para ellos es normal. El día de hoy estaba viendo una situación de esas donde pues esta mujer sufre de golpes, sufre de violencia y para ella es normal. O sea, es normal eso. Entonces lo vemos tan normal, así como te dicen, ¿no? Es que te ama de esa manera. Y tus hijos lo ven de esa misma manera y se va pasando. Pero el problema es cómo fue que se perdió esa ley oral, ¿no? Vemos que dio una orden el Señor, pero hay algo en la Biblia que les he enseñado y que se llama obediencia. No obedecer, ya esa es la acción de obedecer, pero la palabra obediencia en cualquier idioma, a veces les pregunto, tengo clases de teología, doy clases de teología y les pregunto, ¿qué significa la palabra obediencia en cualquier idioma, no? Y a veces confundimos la obediencia con obedecer, pero obediencia quiere decir oír atentamente, oír inteligentemente. Entonces hemos dejado de oír atentamente, oír inteligentemente. De tal manera que en algún momento de Adán y Eva hasta nosotros se rompió eso y entonces ya se tergiversó, pastor, y comenzó ese daño. Así es. Aquí es importante que toquemos un punto inevitable, mi hermano Víctor. Reitero, nosotros como sociedad mexicana somos el cúmulo sincrético, es decir, revuelto de cultura de muchas situaciones generacionales que se ven reflejadas justo en eso. La obediencia está supeditada a la autoridad,
pero también al concepto de la preservación de la vida, ¿no? De preservación de la vida en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo justo, en cuanto a lo sano. Pablo, estoy recordando, es en Romanos, él menciona, dice, yo no sabría qué es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el problema no está, considero, ¿no? El problema no está solamente en el asunto de la obediencia, sino qué es lo que estamos obedeciendo. Y ahí es donde entra lo que yo mencionaba, que la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, como conocedora de la verdad de Dios, que hace que el individuo recupere su propósito de eternidad y de relaciones sanas, ¿sí? En todos los sentidos, es donde tiene que permear a las familias para romper esa clase de esquemas, esa clase de vicios, esa clase de percepciones, en donde empieza un asunto de construcción de la realidad, ¿no? La Biblia, Romanos 17, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la gente empieza a aprender la palabra de Dios, golpeamos, permeamos de manera que entiendan, no, lo que estoy enseñando, lo que estoy haciendo, lo que estoy perpetuando, no solo no es normal, sino no es correcto. Y entonces yo estoy obligado a tomar una decisión para hacer lo correcto, conforme a los estándares de Dios. Yo particularmente creo que ahí la iglesia ha quedado a deber, porque en lugar de que la sociedad sea permeada por la iglesia se ha convertido solo en una extensión de la sociedad. Usted lo acaba de decir, como pastores en las iglesias vemos situaciones que son muy similares a las de afuera y la gente los ve como algo completamente normal. No, espérame, tú no tienes razón ni yo. La Escritura dice esto es lo que hay que cambiar. Dios quiere que cambiemos esto porque esto te está destruyendo, esto te está afectando, eso hace que afectes a los que estás amando, y la ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, que es dulce más que la miel, dice el Salmo 19, va a hacer que cambies esa mentalidad. Así es, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún en los hogares cristianos tenemos la palabra del dicho, ¿no? Ya en el tiempo de Dios, o que el Espíritu Santo nos ayude, la palabra obediencia, cuando oímos de oír atentamente, es porque nos vamos a su palabra y comenzamos a conocer a Dios, y dejamos todavía a un lado otra vez la ley oral. Y cuando leemos mal o aprendemos mal, hay una parte en la Biblia que dice que los discípulos eran sin palabras. Y el problema es que dicen, ya ves cómo no habían estudiado en ningún lado, no sabían la palabra de Dios, y están equivocados. Eso que decía sin palabras es como aquí, ¿no? Harvard y otras escuelas que te reconocen por tu título, ¿no? Ok, es ingeniero y ahí está su título del Politécnico o de otra escuela, ¿no? Y en aquel tiempo, cuando estudiaban, tenían que estudiar en la escuela de Gilel o la escuela de Gamaliel, y ahí les daban un título. Entonces, como ellos no estudiaron en esas escuelas, por eso dice la Biblia que eran sin palabras, ¿no? Pero ellos sabían la palabra de Dios, solamente que no tenían ese título. Y eso es lo que hemos dejado, hemos abandonado, porque aprendemos mal, por simple y hecho que escuchamos a alguien, a lo mejor el pastor, un predicador que está hablando la palabra, dice, ese sí sabe, y lo que dice es correcto, ¿no? Y como dicen que es sin palabras los discípulos del Señor, entonces yo puedo ser sin palabras, solamente me revela el Espíritu Santo mágicamente para poder llevar a mi familia. Y no es cierto, yo les he dicho, díganme un solo versículo en la Biblia que diga que el Espíritu Santo te revela algo que no sepas. Dice la Escritura, el Espíritu Santo te ayuda a recordar. O sea, cuando dice a recordar es por algo que ya aprendimos. Y hemos dejado de aprender, Pastor Hugo, los valores que de la familia, esos valores que Dios estableció desde un principio. Hoy en día muchos hemos crecido de esa manera donde las familias se destruyen, se separan, son dañados los hijos, las hijas son violadas y pasan un sinfín de cosas que dañan a la familia. Sí, y vemos cuántos igual andan en las drogas, vandalismo, prostitución, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido educar a nuestros hijos, porque no hemos sabido escuchar a Dios y ver, ok, a lo mejor yo no aprendí siendo padre, pero yo puedo decir, a ver qué dice Dios
cómo debe de ser un padre. Yo no nací siendo una madre, a ver qué dice Dios. Así es. Y igual Ese como es el hijos, punto. ¿no? Cuando vemos a los hijos, ok, pues cómo es un hijo, y entonces nos vamos a ver la vida de Jesús, ¿no? Así es. Y si hiciéramos eso, entonces habría familias bendecidas. Pero hay alguien que tiene que tomar pues yo creo que el decir, bueno, yo quiero que mi familia cambie, pastor. ¿Cómo es que se puede lograr eso? Pues en primer lugar, hermano, es que no hay una respuesta absoluta, pero sí complementaria y ¿cómo explicarlo? Y multidisciplinaria, multifactorial. ¿A qué me refiero? Hay 3 cosas que tenemos que hacer como iglesia, porque yo insisto que esta responsabilidad de despertar la conciencia de la sociedad está en la iglesia. Segunda Tesalonicenses 2 me habla claramente de que el misterio de iniquidad ya está establecido, pero hay quien le impide. Nuestra labor a través del Espíritu Santo es impedir, es hablar, es trastocar. Hay 3 aspectos que ahorita son importantes, sobre todo qué es lo que hacemos dentro de esta militancia, que no solamente es política, sino es multifuncional, multidisciplinaria. Informar. El hecho de informar va a llevar a concientizar. Después de informar, se hace una convocatoria, una convocación, ¿no? O sea, quieres cambiarlo, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que te pasa, quieres hacerlo. Y después del asunto de la convocatoria, que implica la decisión, que implica la voluntad, entonces viene el asunto de la instrucción. Sí quiero hacerlo, bueno, entonces te vamos a decir cómo. Pablo así le enseñó a Timoteo, ¿no? Él lo marca, le dice a Timoteo al final de su primera carta, dice, todo lo que visteis y oísteis y aprendisteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esto implica una gran responsabilidad, porque entonces brincamos al asunto del discipulado. El discipulado y la consolidación, yo siempre lo he hablado que es uno de los grandes problemas, de las grandes cosas que brillan por su ausencia en la iglesia. Muy poco porcentaje de la iglesia en Cristo mexicana los toma como tal. El discipulado, usted bien lo está diciendo, el discipulado básico, que la gente sepa por lo menos 3 cosas. ¿Qué soy? Hijo de Dios. Sí. ¿Cuál es mi papel como tal? Bueno, en todas las esferas. Y lo tercero, ¿cómo puedo compartirlo? Porque me tengo que multiplicar, es parte del discipulado. Entonces Cristo dijo, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. A mí me confrontaron muy fuerte, quiero ser más preciso, un pastor que fue como un padre para mí, y él me dijo, ¿tú quieres saber si estás haciendo bien tu trabajo como instructor de la palabra? No era un pastor en ese tiempo. Y me dijo, los alumnos o discípulos que tú dices que tienes, yo quisiera llamarlos ahorita, cualquiera de ellos al azar. Y si aquí ahorita enfrente de mí no me dicen, no me responden, quiero que me dictes los 66 libros de la Biblia de memoria, de entrada. 1. Así que me los digas. 2, puedes decir con toda confianza que los que te conocen dentro de casa pueden decir que si eres cristiano por la actitud. Dice esas 2 respuestas, más la tercera. ¿A cuántas personas le has compartido justo esas 2 cosas que estás viviendo? Dice, si un discípulo tuyo no puede responder ninguna de esas 3, dice, un trabajo se está haciendo mal y no es la iglesia, es el creyente. Sí, y tienes razón porque he tenido algunas situaciones donde cristianos de 5, 10, 20 o más de 20 años no se saben los libros de la Biblia. Es correcto. Y qué triste, ¿no? Porque, oye, pues abre ahí en la cita de Ageo, ¿no? Libro de Ageo, versículo 1, 2, ¿no? Capítulo 1, versículo 2. Y se termina la prédica y nunca lo encontraron, ¿no? Y qué triste, qué triste. Y otra es la que tú dices, la segunda, ¿no? Que es la identidad, ¿no? O sea, ¿qué me toca hacer, no? El modelo que Dios dejó, que Dios estableció, es el que tenemos que seguir. Una vez hablando con unos amigos, pastores, veíamos sobre la igualdad del hombre y de la mujer, ¿no? O sea, no, ni el hombre está por demás de la mujer, ni la mujer por demás del hombre, pero ya en lo que Dios estableció, en ese orden de la familia, está el hombre por encima de la mujer.
y no para pisotearla, sino para que haya una sola cabeza. El problema es que a veces los dos se sienten con la misma autoridad y no hay ese respeto hacia el varón. Y entonces hay peleas y hay destrucción, ¿sí? De tal manera que hay matriarcado aún en el ámbito cristiano. Hay matriarcado, y hablando con mis amigos, yo les decía, tú sabes que el Señor le puso el nombre de Adán al hombre y a la mujer cuando los creó. Y me decía que era un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo crees que le va a estar poniendo a la mujer el nombre de Adán? Le digo, pues vete a Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, y le dice, o puso el nombre de ambos, el nombre de Adán. ¿Por qué? Porque hay una igualdad. En el lenguaje original es Ish e Isha, ¿no? Es fuego. Pero hay una igualdad como seres humanos. Pero en cuanto a lo establecido por Dios, hay un orden. Y no se ha respetado ese orden, y eso ha causado destrucción en las familias, ¿sí? Que peleas, y eso, ir al divorcio y ver la pelea de papá y mamá, a veces se queda en casa, a veces se queda en el hospital o en la cárcel, ¿no? La agresión que llevan. Y por otro lado, pues hasta, digo, hablando en el ámbito sexual, ¿sí? Se comete violación dentro del matrimonio. Y entonces es golpeada y es violada la esposa, cuando lo que dijo el Señor, no tengan relaciones sexuales dentro del matrimonio y que sea agradable. Entonces eso ha traído destrucción que los hijos han llevado. ¿Por qué? Porque así les han enseñado. Lo que vean en nosotros, tal y como decía tu maestro, entonces es lo que van a hacer los hijos, Pastor Hugo. Así es. ¿Cuántas familias no se destruyen? Y viendo sobre lo que ustedes hacen, que la verdad me parece algo extraordinario, que muy pocos lo hacen en cuanto al ámbito ya de gobierno, y no hablando de ningún partido, ¿no? Yo hablaba en un programa de radio, yo decía, qué triste que hoy en día, aún como pastores, ¿sí? Decimos que predicamos la vida eterna detrás de los púlpitos, y el día de hoy nos vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, ¿sí? Que es unas láminas, un material para construcción, o es dinero. Y echamos a la basura lo que estamos predicando, la vida eterna. Así es. ¿Cuántos no están apoyando el aborto en este tiempo? Y ya se hace algo ligero, algo normal, no pasa nada, quitarle el derecho a los padres sobre los hijos, que el Señor estableció desde un principio, ¿no? Y esto enseñarás a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Y cuando está el pueblo de Israel allá en Egipto, que les dice, bueno, pues el día de hoy va a ser el día de Pascua, de Pesaj, ¿no? La puerta siempre estaba abierta, dice, y el día de hoy se va a cerrar. Y tus hijos cuando te van a preguntar, oye, pues ¿por qué cierras la puerta, no? Hoy es un día diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llevar a la libertad. Y en lugar de enseñarles eso, los atrapamos en nuestras necesidades carnales, ¿sí? Y no hablo nada más de relaciones sexuales, sino nuestras necesidades carnales, ¿de qué? De egoísmo, de orgullo, de vanidad, de muchas cosas, pastor. Así es. ¿Qué es lo que se necesita para recuperar a esas familias? Y lo que se necesita, esto es más duro, ¿no? Y la pregunta, ¿qué es lo que se necesita para recuperar a los pastores? Y un saludo para todos mis amigos que pues a lo mejor vendieron su primogenitura. Dios está aquí para restaurar sus vidas. Perdón, pero es que donde me he parado, pastor, inclusive yo he dicho mi vida abiertamente, ¿no? Muchos me han juzgado que si me divorcié, que si no me divorcié. Yo le he dicho, pues hubiera quedado ciego en este momento, ¿no? Si no lo hubiera hecho por situaciones que pasé, una mala decisión mía. Pero así igual yo les he dicho, pues ¿por qué nos puso Dios? Para hablar la verdad, ¿no? Así es. Y duela al quien le duela, ¿no? Sí. Un saludo para mis amigos pastores. Ahora sí la respuesta. Hijo. Es que estamos aquí para transmitir la palabra de Dios. Y volvemos al meollo del asunto, mi amado pastor Víctor. Primero de Crónicas 12:32 dice que, obvio, pues, es un libro que tiene que ver con la estructura teocrática, política y social de Israel, porque finalmente es
es un compendio de cómo se estructuraron como nación. Entonces, en primero de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar tenían una cualidad que hasta el día de hoy sigue rigiendo a los judíos, por eso es que siguen siendo prominentes. Dice que eran entendidos en los tiempos y que sus hermanos les hacían caso en lo que ellos les expresaban, porque eran entendidos en los tiempos. Ese es el grave problema que existe actualmente, no solo dentro de la iglesia, sino en nuestra propia sociedad. Hay algo que ahorita nos está rigiendo, que es una realidad, y que es producto, insisto, de ese devenir de la civilización humana en todos los sentidos. Se llama posmodernismo, quiero ser aquí muy, muy claro. Entonces, claro, al fin que el programa se llama Redención. Sí, el posmodernismo es la etapa que estamos viviendo ahorita después de los años de 1900, del fin de siglo pasado y ya de este milenio. ¿Por qué se le llama posmodernismo? Porque la humanidad fue trabajando, evolucionando socialmente y se abocó, dejando a Dios fuera de la fórmula, se abocó a cada ámbito para tratar de encontrar respuestas a sí mismo. Descubrió con el paso de los años, con el paso de los siglos y los milenios, dejando a Dios fuera de la fórmula, descubrió que la religión, descubrió que la ciencia, descubrió que el intelectualismo, descubrió que la medicina, descubrió que la tecnología, todo esto, estoy resumiendo siglos, no le dieron la felicidad que buscaba. Entonces, brincamos ya a una era en la que dicen, cada quien que sea feliz como se le dé la gana. Tú eres feliz como tomando drogas, tú eres feliz siendo homosexual, entonces tú sigues siendo homosexual y tú sigues tomando drogas, mientras no lo obligues a tomar drogas y no te quiera dar un besito, no hay problema, somos felices, yo estoy bien, tú estás bien, eso es lo que nos rige ahorita, y eso nos lleva a un individualismo, el principio del placer, que significa que yo para evitar el dolor voy a vivir solo en lo que a mí me hace ser feliz, aunque de repente en mi egoísmo tenga que pagar el plato roto otra persona. Eso es lo que estamos viviendo. Y el problema es que eso ya brincó a nivel legislativo, pastor. Hay un término que se llama el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué significa? Que no hay nada, conforme a la Constitución, y es un asunto constitucional, que la gente, cualquier persona, cualquier ciudadano mexicano, aunque eso ya trasciende ahorita a nivel internacional, el libre desarrollo de la personalidad es que nadie tiene por qué coartarte que seas tú como quieres ser. Si te sientes un caballo, si te sientes del otro sexo, si te sientes, no importa cómo, nadie tiene que coartar tu libre desarrollo de la persona. Tú puedes ser quien quieras y nadie tiene derecho a coartártelo. Ahorita obviamente está la línea de la mayoría de edad, pero ahorita con este término y otros asuntos legislativos se ha roto poco a poco esa línea y ha brincado ya hacia nuestra niñez, la nueva escuela mexicana, las infancias trans, el asunto de desaparecer averiguaciones previas cuando se trata de violaciones, cambiar el nombre del género del niño. Entonces ya está brincando hacia otros aspectos que ya son una verdadera calamidad en Canadá, en España y en Argentina, por ejemplo. Son cosas espeluznantes que están ocurriendo. Ahora, ¿por qué hemos llegado a ese nivel? ¿Por qué nos hemos llegado a ese nivel? Volvemos al punto. La iglesia tiene la gran responsabilidad de ser la trompeta de Dios y de decir, eso no es correcto. Actualmente la biología, la ciencia, por increíble que parezca, muchos años fue enemiga del asunto del evangelio, pero resulta que de manera involuntaria la ciencia le está dando la razón a la escritura en todos los sentidos, la arqueología, la sociología y de la biología ni qué decir, de la astronomía también. Entonces, es normal, a la gente se le debe de indicar que hay parámetros que no van a cambiar. Si yo tengo un perrito, pero yo quiero que ese perrito se convierta en un pollito y lo voy a disfrazar de pollito, no significa que aunque lo disfrace de pollito se va a convertir en uno como tal, sigue siendo perrito, pero un perrito empollizado, ¿no? No es un pollito. Lo mismo pasa con la gente. A la gente para decirle, es que una cosa es la realidad que tú percibes y otra cosa es la realidad como tal. Esto es un asunto filosófico que la iglesia ha ignorado y que está ocurriendo.
La filosofía tradicional dice, las cosas son como son, no se pueden cambiar. La presocrática, la aristotélica, pero en el caso de la filosofía actual ya es un asunto de percepción. La realidad es lo que yo quiero que sea y no. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la obligación de la iglesia, no solo en los recintos legislativos, sino en la sociedad, en los prostíbulos, en Alcohólicos Anónimos, en los orfanatorios, es llegar y predicar, como bien dijiste, hermano, la verdad. Los pastores deben de entender en qué tiempo estamos viviendo. Tienen que salir de sus cuatro paredes, ¿sí? De dejar de hacer el evangelio una pastilla paliativa para que los de adentro no se salgan. No hablamos de juzgar, No, hermano, solamente no. de hacer. Aquí yo sí quiero ser muy, a lo mejor no entrar en un asunto de exégesis, pero sí en un asunto teológico como tal. El término en griego para juzgar es diacrino. Diacrino significa cernir algo para quitar lo que no sirve. ¿Eso qué significa? Que yo puedo señalar lo que no sirve. Yo no voy a señalar, yo no voy a señalar a la persona. La Biblia me prohíbe condenar, porque el que hace sentencia es Dios, que es juez. Así es. Pero la Escritura, conforme a ese término, y lo podemos ver con muchos textos, es señalar el acto y señalar el pronunciamiento. ¿Por qué? Porque tanto el acto como el pronunciamiento va a afectar a terceros. Y yo no puedo permitir que se afecte a terceros si la ley de Dios va de por medio. Así es, y no lo digo por ti, sino por todos aquellos que nada más se dedican a juzgar, en lugar de exhortar y llevar una restauración. Porque Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? No vino a echar a perder lo que se puede rescatar, ¿no? Y hay dos cosas que están afectando a las familias, y son estas, ¿no? No nada más a las familias en el ámbito secular, sino en el ámbito cristiano. Una, y yo creo que la más importante, es la unidad. Es la unidad, porque dice la palabra de Dios que donde hay unidad y armonía, ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces se ha perdido la unidad dentro de las familias, se ha perdido la unidad dentro de las familias cristianas. Y la segunda, es correcto, que escucho. Luego les pregunto, ¿no? En mis clases de teología, ¿qué es idolatría, no? Y lo normal, adorar un ídolo, tener a un cantante como ídolo y tener esta cosa con ídolo. Le digo, a ver, ¿qué dice Pablo a los Colosenses? Así morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría, ¿no? Y no habla de imágenes, las imágenes las podemos romper. Sí. Pero esa parte de la idolatría, y en toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos dice el Señor, yo te voy a bendecir, no solamente te recomiendo una cosa, no adores ídolos. Así es. Entonces yo creo que la idolatría y la unidad, o la falta de unidad, es lo que están afectando que las familias de hoy sean bendecidas, y nuestra responsabilidad como padres o como madres, ¿no? A veces juzgamos al pueblo de Israel cuando vienen y celebran el Bar Mitzvah, ¿no? Pero vemos la gran responsabilidad que tienen. Por eso te digo que la ley oral, pues, y no estoy judaizando, ¿no? La palabra de Dios dice eso. La ley oral, que dice que la mujer desde el vientre de la madre hasta los 5 años se enseña la palabra de Dios, y de los 5 a los 12 o 13 años, según sea el caso, el papá es responsable, de tal manera que a esa edad ya son responsables directo con Dios los adolescentes. No dejan de tener esa cobertura de padres y esa autoridad de padres. En el pueblo de Israel es hasta los 30 años, por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30. Correcto. Y algo que decías, se está reduciendo la mayoría de edad. Antes era a los 30, aquí en México ya es a los 18, yo creo que al rato va a ser a los 9 o 10 años la mayoría de edad, ¿no? Está tremendo, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Vamos a seguir vendiendo nuestra primogenitura? ¿O vamos a hacer algo como Josué, ¿no? Que le dijo a los demás, ¿no? Que llegó Caleb y Josué, cállense, se puede conquistar, ¿no? Y Josué les dijo, no sé qué vayan a hacer ustedes, síganse perdiendo, sigan pues perdiendo a sus familias, sus generaciones, pero yo y mi casa serviremos al Señor, Pastor Hugo. Sí, hermano, es una labor titánica. La respuesta nunca es absoluta ni sencilla, pero de entrada tenemos que
rediscipular a la Iglesia de Cristo. Esa es la realidad. Rescatar las sendas antiguas en el sentido estricto. Que haya una metodología para aprender la palabra de Dios, de manera que no solo se memorice, sino que se convierta en algo práctico. Ahí hay tiene que haber mucha vigilancia del discipulador, porque se convierte en un ejemplo vivo. Hay que rediscipular. Y lo digo con todo el dolor, con todo el amor y respeto a mis amados hermanos consiervos. Los pastores tienen que rediscipularse también. Deben de entender el contexto que están viviendo. Quiero aquí tocar un punto histórico que nos ha llevado a esta crisis política. En algún punto, por el mismo contexto histórico que estamos viviendo en México, se llegó a ese divorcio entre la Iglesia y el Estado, y se ha hecho esa ruptura, ¿no? Y se ha hablado del Estado laico, pero se han tergiversado la esencia de lo que significa la laicidad. En 1860, Benito Juárez, ya como presidente, en medio de algo tumultuoso de su tiempo, proclama la ley de libertad de cultos. Y a partir de ahí, gracias a Dios, entonces entra con todo, porque fue hasta ahí que entró. Sigo, si había misioneros, fueron muriendo, fue terrible el baño de sangre misionero justo antes de eso. Pero una vez que se establece la libertad de cultos, entran con todo el equipo de trabajo y legislativo de Benito Juárez, entra a todo el territorio nacional. Es importante que se sepa, porque eso es un asunto histórico. Volvemos al asunto de la ignorancia que nos pega. El 60% del gabinete de trabajo político de Benito Juárez eran cristianos evangélicos, presbiterianos, bautistas, metodistas, episcopales. Todos ellos entraron. Cuando vino no la reforma, sino la revisión de la Constitución, y se vino la Constitución de 1917 por Valentín Gómez Farías, había de los legisladores que eran cristianos evangélicos una gran parte, igual de las iglesias históricas. ¿A qué voy con esto? ¿Cuánto podríamos hacer si ejerciéramos nuestra labor como autoridad de reino en la nación? Gracias a la iglesia evangélica que entró con Benito Juárez, ¿sí? En México hay cosas que la gente no sabe: los primeros programas de emprendimiento auspiciados por el gobierno, la escuela secundaria, la escuela para adultos nocturna, la escuela mixta, la escuela de artes, el kindergarten. Son solo algunos ejemplos históricos establecidos por programas diseñados y avalados por parte del presidente de la República, que es Benito Juárez, a través de la Iglesia Cristiano Evangélica en México. ¿Cuánto podría hacerse? ¿En qué momento dejamos de tener esa presencia? Quiero ser muy concreto. En 1910 ya viene el avivamiento, viene este asunto del nuevo Pentecostés en Estados Unidos, Azusa Street, en Topeka, Arkansas, y baja el movimiento Pentecostés a México. México, estamos hablando de 1915, estaba el asunto de los rezagos de la Revolución Mexicana. La gente era muy pobre. El pentecostalismo no llegó, el evangelio estaba de la clase media hacia arriba, eso es una realidad. Y el pentecostalismo llegó a las bases. Pero eso mismo, por haber llegado a las bases y no había formación ni académica, no, pues cual no había ni de valores, la popó se lanzaba por las ventanas. Menos era el caso de saber aspectos básicos de discipulado. Se adoptó el evangelio como se pudo, y como obviamente las bases eran mucho mayor en cantidad de habitantes que los cristianos evangélicos de clase media y alta, eso hizo que el evangelio tuviera una identidad nacional de escasos recursos. Por eso es que cuando surgieron líderes vinieron divisiones, porque no se entendió el evangelio desde una perspectiva homogénea, y eso provocó mucho, y de ahí surgieron las iglesias independientes. ¿A qué voy con esto, hermano? Que gracias a esa división, el asunto de la teología, el asunto de la metodología que llevaba el evangelio a tener influencia social, se perdió. Y estamos hablando de 1920, brincamos a los 60, aunque hubo una expansión, y luego ya de ahí hacia el fin, en los 90, que hubo un avivamiento, y luego nuevo milenio. Las iglesias en México se caracterizan por una sola cosa:
están en cuatro paredes, no están entendiendo lo que está ocurriendo afuera. Tenemos que salir y rediscipular. ¿Sabes dónde se perdió? Donde comenzaron a ver demonios por todos lados y comenzaron a hacer esto como algo en contra de Dios, ¿no? El gobierno y la iglesia. A mí me tocó porque yo fui enlace de todas las iglesias en 2 años ante el municipio de Tultitlán. Y muchos pastores, es que eso es satánico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes que estar dentro del gobierno, pero cuando tenían un problema se acercaban a mí, ¿no? Entonces yo les digo, ok, quiten el libro de Daniel, ¿no? Quiten donde habla de José, ¿no? Y comenzamos a quitar, nos vamos a quedar como los Nuevos Testamentos, así delgaditos, ¿no? Así es. Y tenemos, como dices tú, que ser personas entendidas. Eclesiastés 3:14 dice, entendido, ¿sí? Entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Y el Señor hizo familias bendecidas para siempre. Pastor, yo creo que vamos bueno, si tú lo aceptas, yo creo que vamos a tener que otra entrevista porque la verdad es que el tiempo pues no nos alcanzó. Sí, claro, creo que apenas fue una probadita de lo que Dios quiere hablar a través de la restauración familiar, ¿no? Sí, que podamos entender qué fue lo que se perdió. Y más bien nosotros lo perdimos, ¿no? Sí. Y no nos llamamos Carmen, ¿verdad? Pero sí, perdimos lo que Dios estableció con nosotros. Sí. Y lo entregamos. Sí, y lo seguimos entregando. Sí. Entonces me gustaría que pudieras decirnos tus redes sociales, dónde podemos encontrar sobre todo lo que están haciendo, si alguien quiere unirse a todo lo que están haciendo, que la verdad me parece algo extraordinario. He estado creo que en 2 reuniones con ustedes en la Cámara de Diputados y la verdad es que de valientes, ¿no? Es de valientes. ¿Por qué? Porque cuando yo los invité a la otra estación de radio, me dijeron, oye, es que esto no es de Dios, no sé, pero yo quiero 3 programas y fueron 3 programas, ¿no? Entonces, van a estar próximamente, el próximo viernes, en donde tengo mi programa los viernes, pero el día de hoy en Redención yo creo que tenemos mucho que hablar, mucho que decir para que la gente pueda ver por qué se están perdiendo sus familias. ¿Cuáles son tus redes sociales, Pastor? ¿Cómo no, hermano? Bueno, como movimiento nos pueden encontrar en Facebook. Literalmente el muro es Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Ahí van a ver todo el trabajo, la doctrina que manejamos, sobre todo enfocada para la restauración social, desde estar influenciando el ámbito político. Ya de manera personal pueden encontrarme como Hugo León, literalmente Hugo León, en Facebook. Hay varios, pero bueno, ya con el rostro no hay mayor problema. Hugo León. Y también pueden encontrar en Facebook Asociación Nacional de Padres de Familia. Y si alguno gusta que tengamos algún foro, alguna plática o seguir expandiendo, porque nuestra obligación, nuestra mayor responsabilidad es informar, con todo gusto les doy mi número de celular. Es el 55 61 92 70 27. Lo repito, 55 61 92 70 27, y con todo gusto podemos atenderles para abrir foros. Vamos a escuelas, vamos a grupos donde nos inviten. Tenemos muchos seminarios, escuela para padres, cómo enfrentar las adicciones. Tenemos el asunto inclusive de cómo identificar la disforia de género y hacia dónde se puede canalizar este asunto, para que, contrario al pronunciamiento oficial, pues no se resigne solamente a que la homosexualidad está en nuestros hijos. No, todo esto tenemos programas que podemos aplicar y pues estamos a sus órdenes. Otro programa es Valores Reales. Todo eso lo podemos compartir con todo gusto, pues estamos para servirles. Y comprometerte a si puedes, la próxima semana a otro Sí, programa, hermano. porque creo que esto se quedó muy corto en lo que necesita saber la audiencia, porque todos los que lo van a ver yo creo que tienen un problema. ¿Sí? En alguna parte de su vida en estos tiempos hay un problema que se necesita restaurar, Sí, que hermano, se necesita tener una buena respuesta. Mucho. Sí. Y pues queremos mandar un saludo a todos los que están mandando Un mensajes aquí. Ya tenemos problemas con la señal, no alcanzo a ver todos los mensajes. Por ahí está Princess Duke, está Fidel, que dice que no deje cantar reggaetón al buen Alex. Y pues a todos los que están ahí
Les enviamos un fuerte abrazo y pues ya saben, todo esto lo van a estar viendo cada 8 días aquí en tu programa Redención. Y pues, Pastor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, es un placer, muchas gracias. Contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad, es un privilegio. Y pues en lo que podamos aportar, ayudar, pues estamos para servir. Y ya sabes, dale like por ahí a la página de Facebook de Cultural Samplers Records y en el programa Redención. Así es de que dale like, seguir, porque traemos cosas nuevas, cosas de interés para la sociedad, para ti, para la sociedad, donde vas a tener la respuesta real al problema que estás pasando. Y ya sabes, todo esto cada 8 días en tu programa Redención. Que Dios les bendiga.